¿Por qué los soldados coreanos eran tan temidos en la guerra de Vietnam? En la campaña de muchas banderas, 5 países aliados apoyaron el esfuerzo bélico de Estados Unidos en Vietnam. Estos eran Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia y Filipinas. El mayor contingente fue enviado por la República de Corea. En un momento, en la última etapa de la guerra, había más coreanos en Vietnam que estadounidenses. Durante los 8 años de su despliegue en Vietnam, los coreanos lucharon con valentía y dejaron una impresión notable, tan notable que sus enemigos les temían y sus aliados les admiraban. Como uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia, Corea del Sur quería agradecer la ayuda recibida en la Guerra de Corea. Ya en 1954 y en 1961, Corea del Sur había ofrecido enviar sus tropas a Vietnam para ayudar a derrotar a los comunistas. En ambas ocasiones, estadounidenses y survietnamitas rechazaron la oferta. 10 años después, sin embargo, ante la necesidad de una mayor participación extranjera, Estados Unidos y sus aliados pusieron sobre la mesa la propuesta para que Corea entrara en la guerra. Tras negociaciones entre las administraciones de Estados Unidos y Corea del Sur, acordaron que Corea del Sur enviaría sus fuerzas armadas a Vietnam del Sur bajo ciertos términos. Las fuerzas estadounidenses en Corea se mantendrán igual para prevenir amenazas de Corea del Norte. Los Estados Unidos apoyarían la modernización del ejército surcoreano y financiarían todos los gastos de las tropas coreanas en Vietnam, incluyendo transporte, equipo y asignaciones. Además, el gobierno de Estados Unidos también acordó aumentar la ayuda financiera a la creciente industria y economía coreana. Tras la autorización de la Asamblea Nacional de Corea, el 21 de mayo de 1964, las unidades coreanas empezaron a llegar al sur de Vietnam. El precursor de las Fuerzas Armadas fue el Grupo de Asistencia Militar que el gobierno coreano desplegó a finales de 1964. Consistía en un hospital quirúrgico móvil del ejército, un equipo de taekwondo y un grupo de ingenieros de construcción. Enfocado principalmente en la reconstrucción, la ayuda médica y los esfuerzos de contrainsurgencia, este grupo era conocido popularmente como la Unidad DUB. La primera unidad de combate coreana en llegar a Vietnam fue la División Capital, mejor conocida como Mengo, la División Tigre. La División Tigre destacó como una de las unidades más famosas del ejército surcoreano. La división enviada a Vietnam tenía solo 2 brigadas, pues una se quedó en Corea por seguridad nacional. Los Tigres llegaron a Vietnam en septiembre de 1965 y se desplegaron en Quy Nhon, reemplazando a la primera brigada de la 101A, División Aerotransportada de Estados Unidos. Su misión era proteger las rutas 1 y 19. Más conocida por sus aliados como la División Dragones Azules, la segunda división de Infantería de Marina llegó a Vietnam al mismo tiempo que la División Tigre. Inicialmente fueron desplegados en la bahía de Cam Ranh, pero posteriormente se trasladaron al área de Duy Hoa, donde se enfrentaron al Regimiento 95 del Ejército de Vietnam del Norte. La unidad coreana más grande en llegar al Vietnam del Sur fue la 9ª División de Infantería, la División Caballo Blanco. La división llegó en septiembre de 1966 como parte del nuevo acuerdo para enviar tropas coreanas adicionales al sur de Vietnam. Compuesta por una compañía blindada, una compañía de reconocimiento, un batallón de ingenieros, 4 batallones de artillería de campaña y 3 regimientos de infantería, la división contaba con 23.865 hombres. La unidad fue desplegada en Ninh Hoa, en la intersección de las rutas 1 y 21, para controlar a la población local y defender la base aérea de Ninh Hoa, en la bahía de Cameron. Al final de la guerra, Corea del Sur desplegó 2 unidades más. Un batallón de infantería de marina que llegó en 1967 y una tripulación de 12 hombres de un C-46 en 1969. En total, la República de Corea desplegó 47.872 hombres en Vietnam entre 1964 y 1969. Todas las unidades estaban bajo el mando del mayor general Chae Myung-shin. Cuando la 9ª División de Infantería llegó a Vietnam, el general Che reunió todas sus unidades bajo el mando del cuartel general del cuerpo en Yachen. El reclutamiento para los tours en Vietnam fue totalmente voluntario. La División Capital era una división de reserva, pero se llenó con voluntarios de todo el ejército. Los comandantes surcoreanos eligieron con cuidado a los candidatos porque había muchos más voluntarios que lugares disponibles. Este fue el primer compromiso internacional del ejército surcoreano, y todo tenía que estar al más alto nivel. Solo eligieron a los de mejor condición, habilidades y disciplina. Tras el reclutamiento, la División Tigre se llenó con lo mejor de Corea del Sur.
El cuadro de mando era lo mejor que ofrecía el ejército. Elegidos por los altos mandos, lo mejor de la Academia Militar de Corea fue seleccionado para la misión. Quedaron bajo la guía de oficiales superiores veteranos endurecidos de la Guerra de Corea. Los soldados y oficiales estadounidenses solo elogiaban a sus aliados coreanos. El ejército coreano mejoró notablemente desde la Guerra de Corea, cuando aprendía del ejército estadounidense. En Vietnam, los coreanos fueron completamente independientes, demostrando gran habilidad en todos los aspectos de la guerra, desde la táctica hasta la logística. En casa, los surcoreanos eran entrenados para defenderse de posibles invasiones del norte. Los estadounidenses creían que adoptarían la misma postura también en Vietnam, por lo que fue una completa sorpresa cuando mostraron un alto nivel de agresividad al buscar y combatir al enemigo. Los soldados surcoreanos eran meticulosos en sus misiones de búsqueda y destrucción, revisaban el área sin dejar piedras sin mover. Al localizar al enemigo, los soldados coreanos lo rodeaban y se acercaban lentamente, dejando poco espacio para escapar. El éxito de las misiones dependía mucho de la disciplina. Tras luchar todo el día, los soldados coreanos permanecían de pie en el agua hasta la cintura por la noche para proteger su perímetro. Las tropas coreanas atacaron con todas sus fuerzas. Aunque no mataron a tantos como los soldados estadounidenses, capturaron muchas más armas y material. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que cada uno de sus ataques fuera un golpe completo para el enemigo, mientras mantenían su propia tasa de bajas muy por debajo del promedio. No era inusual que las unidades coreanas tuvieran una proporción de bajas de más de 20-1 en sus misiones. Por eso, los estadounidenses dependían de sus aliados coreanos para misiones peligrosas. En febrero de 1967, la 11ª Compañía de la Brigada Dragón Azul sufrió un ataque nocturno de 2 regimientos del Viet Cong en su base cerca de la aldea de Gia Binh, en la provincia de Quang Ngai, en Vietnam del Sur. Rodeada de alambre de púas y minas Claymore, y ocupada por coreanos listos para luchar hasta la muerte, la base fue atacada desde todos los frentes. Como siempre, el Viet Cong atacó en oleadas con fuerte fuego de mortero. Las tropas del Viet Cong no intimidaron a los marines coreanos, que respondieron con todas sus armas. Las balas caían sobre el enemigo que avanzaba. Los marines también lanzaron morteros a quemarropa. El Viet Cong irrumpió en la base y la pelea pasó a combate cuerpo a cuerpo. El capitán Chong Kyung-gin ordenó a sus hombres retirarse para atraer al Viet Cong dentro de la base. Después envió 2 escuadrones para cerrar la brecha y atrapar al Viet Cong. Los coreanos cargaron contra el enemigo con sus bayonetas. Al amanecer, los infantes de marina coreanos habían hecho retroceder al enemigo hacia la selva. Tras despejar el área, quedaron 254 cuerpos de Viet Cong por todas partes. Solo 15 soldados coreanos habían muerto. El gobierno coreano otorgó más condecoraciones por esta batalla que por cualquier otra en la que participó su ejército. Por su heroísmo demostrado en la batalla, toda la unidad fue ascendida de rango. Sin embargo, la actuación vehemente de las tropas surcoreanas dejó una mancha en su servicio en Vietnam. Los soldados coreanos solían atacar aldeas sospechosas de refugiar y abastecer a insurgentes. Sin mostrar piedad, se sabía que los soldados coreanos cometieron varias masacres de civiles vietnamitas, sobre las cuales se hicieron numerosos informes. Pese a los informes, estos crímenes fueron tolerados por el cuartel general coreano y los comandantes estadounidenses. En 1970, las tropas estadounidenses comenzaron gradualmente a retirarse de Vietnam del Sur. Al reducirse los soldados estadounidenses en el país, las tropas coreanas mantenían su fuerza. Solo después de la firma del Acuerdo de Paz de París en 1973, todo el contingente surcoreano abandonó Vietnam junto con el resto de las tropas extranjeras. ¿Por qué el Mac Bae Sok era temido por el ejército de Vietnam del Norte durante la Guerra del Vietnam? A través de densas selvas y bosques implacables en horas de luz oscura, la Guerra de Vietnam fue un asalto a los sentidos físicos y psicológicos. Durante más de 20 años, los soldados estadounidenses y survietnamitas lucharon desesperadamente por el territorio contra el ejército de Vietnam del Norte, conocido como el NBA. Pero mientras la mayor parte de los combates ocurría a la vista, con ambos bandos conscientes de la presencia del otro, otra guerra mucho más secreta se libraba bajo la superficie. Los estadounidenses guardaban un secreto. Todo un grupo de fuerzas clandestinas especialmente entrenadas, capaces de cruzar fronteras y meterse en escondites del ejército de Vietnam del Norte, a los que, en teoría, el ejército estadounidense no podía acceder.
Estos equipos fueron responsables de algunas de las misiones más exitosas y secretas de la Guerra de Vietnam. Eran altamente entrenados, muy peligrosos y expuestos. Tanto así que estos equipos, conocidos como MACV SOG, tuvieron una tasa de bajas del 100%, con cada uno de sus miembros herido al menos una vez. ¿Qué era el MACV SOG? Formado en enero de 1964, el Comando de Asistencia Militar en Vietnam, Grupo de Estudios y Observaciones, o MACV-SOG, fue un grupo de élite de operativos especiales que ejecutaron las misiones más secretas de la Guerra de Vietnam. Operando encubiertos en la ruta Ho Chi Minh, cruzaban Laos, Camboya y Vietnam del Norte, donde el gobierno de Estados Unidos negaba la presencia de sus tropas. Durante 8 años, el MACV-SOG llevó a cabo reconocimientos sumamente peligrosos, orquestó operaciones psicológicas para difundir desinformación entre el ejército de Vietnam del Norte y sus aliados, recopiló inteligencia crítica y ejecutó capturas de prisioneros. 2 de los equipos más destacados que conformaban el MACV-SOG eran los equipos de reconocimiento, RT, y las fuerzas Hacha. Las fuerzas Hatchet se especializaban en incursiones y emboscadas, y también servían como fuerza de reacción rápida para equipos de reconocimiento. Sus misiones eran tan clandestinas que la existencia de todo el grupo permaneció como un secreto muy bien guardado durante más de una década después de la guerra. Pero ahora, documentos desclasificados y miembros sobrevivientes, como el destacado operativo del MACV-SOG, John Striker Mayer, han revelado algunas de las misiones más audaces de la Guerra de Vietnam. La misión del Día de Acción de Gracias de 1968. En noviembre de 1968, en lugar de disfrutar platos llenos de pavo y pastel de calabaza, Striker y otros 5 operativos eran depositados silenciosamente en suelo camboyano, con la tarea de rastrear 3 divisiones desaparecidas del ejército de Vietnam del Norte. El objetivo del equipo St. Idaho era entrar, encontrarlos y salir sin que nadie se diera cuenta. 3 divisiones equivalían a aproximadamente 30,000 soldados, una cifra tan grande que uno pensaría que encontrarlos y reportar su ubicación sería una tarea relativamente sencilla. Pero en lugar de explorar sigilosamente el terreno y localizar los escondites enemigos en la jungla, el equipo St. Idaho, sin darse cuenta, se metió directamente en el conflicto. En cuestión de minutos, pasaron de estar completamente solos, ocultos en las sombras, a estar rodeados por campamentos militares temporales. Si los descubrían, en segundos cada uno moriría violentamente a manos del ejército de Vietnam del Norte. Pero estar justo en medio de todo es un mal lugar para pasar desapercibido. En cuestión de segundos, un miembro del equipo survietnamita gritó una advertencia: "Moku BC, Moku BC", y el mundo explotó a su alrededor. Milagrosamente esquivando una lluvia de balas, el equipo St. Idaho rápidamente colocó minas Claymore en su posición antes de salir corriendo. Era un caos. El ejército de Vietnam del Norte estaba por todas partes y el equipo del MACV-SOG no podía hacer nada más que correr y disparar, respondiendo fuego con fuego en una carrera desesperada a través de la selva. Es probable que el NVA no tuviera idea de que se enfrentaba a apenas 6 hombres. Cada uno luchó con la ferocidad de 100, usando cada truco en su arsenal para mantener a raya la avalancha de soldados. Bubba, el otro soldado estadounidense, usó más minas Claymore con cable trampa mientras corrían. Luego, junto con Meyers, revelaron su posición. Con lanzagranadas M79 recortados, enviaron ráfagas de granadas de 40 milímetros contra la marea del NVA, deteniéndose únicamente cuando las Claymore detonaron, frenando su avance. El alivio llegó para el equipo con el regreso de su helicóptero, que se abalanzó sobre el NVA y pudo proporcionar fuego de cobertura para que los hombres corrieran a toda velocidad por el sitio X-Files y se lanzaran a su interior. Con Meyer en la ametralladora de la puerta, tomaron los cielos y se alejaron a salvo de las divisiones del NVA que acababan de ser localizadas. La Operación Thundercloud América no podría haber participado con éxito en la Guerra de Vietnam sin el conocimiento local del terreno del país proporcionado por las tropas survietnamitas. Con su terreno denso, los lugareños y las misiones de reconocimiento ofrecían una visión vital de dónde se reunían las tropas del NVA y se ocultaban entre el follaje. Si era capturado, un Vietcong o un NVI podía proporcionar valiosa información sobre los movimientos del norte, pero si era capturado, reclutado y entrenado, ese mismo NVA o Vietcong podía volverse invaluable. Y, por supuesto, ninguna guerra está completa sin algunos soldados dispuestos a cambiar de bando para mejorar sus propias posibilidades.
Así nació la Operación Thundercloud, una misión clasificada del IMMAKV-COGE que tenía como objetivo encontrar soldados del NVA dispuestos a cambiar de bando y regresar a los campamentos de Vietnam del Norte como espías. Era trabajo de las operaciones especiales reclutar y entrenar a estos individuos antes de devolverlos detrás de las líneas enemigas. Organizados en 4 equipos de 3 hombres por el oficial al mando, el capitán Bud Williams, a los soldados se les daba una historia de portada, documentos falsos y equipo de vigilancia como radios, cámaras y mapas. Poco después, eran dejados en un área donde pronto se encontrarían con soldados del NBA, a quienes podían rogar por una noche de descanso. La operación Nube de Trueno fue increíblemente audaz y requirió una gran cantidad de confianza de ambas partes. Williams, por su parte, tenía que confiar en que esos hombres no abandonaran de inmediato el engaño ni revelaran sus verdaderas intenciones al NBI. Si lo hacían, cuando él viniera a extraerlos, iría directo a una trampa abierta. Afortunadamente para Williams, pronto quedó claro que la confianza estaba bien depositada, ya que los equipos reunieron mucha información sumamente útil y en sus propias palabras, eran, cito, jóvenes muy valientes. Y considero un honor tener la oportunidad de trabajar con ellos. Fin de la cita. Operación Tailwind. En el verano de 1970, los grupos tribales Hmong, apoyados por los estadounidenses, estaban al otro lado de la frontera, en el sur de Laos, intentando desesperadamente recuperar posiciones de la TCIA. Sin embargo, fueron reprimidos y caían rápido por el constante asalto de las tropas del NBA, decididas a derrotarlos. Era una situación peligrosa, pero a la que el Mahavir-e-Zog estaba acostumbrado a lanzarse de lleno. En un intento por desviar la atención del NBA, un equipo de fuerzas Hacha fue lanzado en el este de Laos, donde su tarea era dañar a las fuerzas, destruir suministros y extraer información. Con 16 estadounidenses y 110 montañeses, la compañía, apoyada por artillería aérea pesada, colocó cargas de demolición en los búnkeres. Con el NBA en alerta, el equipo Hacha avanzó, respondiendo fuego con fuego en tierra mientras se encontraban con las tropas enemigas en oleadas que continuaron durante toda la noche. No se detuvieron. Apenas descansaron, llevando a sus heridos con ellos. La compañía caminó durante la noche y al día siguiente, atravesando cauces de ríos y pequeños senderos, enfrentándose de manera constante a la exposición al NVA. Si los veían en masa, significaría una muerte segura. Con metralla cayendo y hombres aún gravemente heridos, la compañía tuvo que descansar la segunda noche antes de seguir su arduo camino al siguiente punto de misión. Apoyada por helicópteros estadounidenses, la fuerza Hatchet atacó búnkeres y campamentos, lanzando granadas y eliminando a los soldados norvietnamitas restantes. Fue aquí donde tuvieron uno de sus mayores éxitos. Al hallar un búnker a casi 4 metros bajo tierra, las fuerzas especiales hallaron un tesoro informativo. Mapas cubrían las paredes y documentos tras documentos estaban guardados en baúles y escondidos en bolsas. Se toparon con un centro de mando logístico clave. La información en este solo lugar sería invaluable, pero era hora de salir. Para ese momento, la mitad de la compañía estaba herida, incluyendo a todos los estadounidenses. En pocos días, mataron a unos 144 soldados del NVA y lesionaron a 50 más. Mientras tanto, el equipo aéreo había matado aproximadamente a 288 y de su lado, solo 3 montañeses habían muerto. El equipo se movió rápido, perseguido por escuadrones del NVA que solo se detuvieron gracias a la fuerte protección aérea de las operaciones especiales. La extracción utilizó 72 cazas estadounidenses y casi 500,000 de libras de bombas, cohetes y napalm para sacar de manera segura a la fuerza Hatchet del terreno y fuera de Laos. El capitán de la operación Tailwind, Eugenio McCarley, fue el último hombre en subir a bordo de manera segura.